Buenas noches, hermanos. Damos gracias al Señor nuevamente por que nos permite continuar con el estudio de su palabra. Hoy vamos a ver la segunda parte del capítulo 4 del libro de Deuteronomio, que comprende del versículo 15 al versículo 49. Si bien es cierto, todos sabemos que este capítulo es muy importante porque sabemos que Moisés, antes de que el pueblo de Dios, ¿no? El pueblo separado por el Señor, estaba a las puertas de entrar a la tierra prometida. Él, como advirtiéndoles, le habla acerca de todo lo que está previsto para que ellos no cometan ningún error en la tierra que van a poseer. Entonces vamos a ver el capítulo 15, perdón, el versículo 15 al versículo 40, que habla acerca sobre las advertencias contra la idolatría. Dice la palabra de Dios que empezamos con el versículo 15: guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que esté en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que hay en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Dios no estaba disculpando la idolatría de las demás naciones, simplemente estaba diciendo que mientras el juicio se retardaría para aquellas otras naciones, sería rápido y completo para Israel, porque Israel conocía las leyes de Dios. Debemos recordar que la idolatría no era tan solo tener estatuas en la casa, montones inofensivos de arcilla, madera y hierro. Era el compromiso con otras cualidades, creencias y prácticas malignas que estaban representadas por los ídolos, tales como asesinato, prostitución, crueldad en la guerra, egocentrismo, o a las fuerzas y atributos de la humanidad, del reino animal, del orden de las estrellas que eran reverenciadas sin hacer referencia a Dios que los había creado, debido a que Dios se había revelado a sí mismo tan claramente en la historia de Israel. Los israelitas no tenían excusa para adorar a nadie más que al Dios verdadero. En el versículo 20 dice: pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad como en este día. Y Jehová se enojó contra mí por causa de vosotros, y juró que yo no pasaría el Jordán, ni entraría en la buena tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Así que yo voy a morir en esta tierra y no pasaré el Jordán, mas vosotros pasaréis y poseeréis aquella buena tierra. Guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Celoso indica un activo celo en favor de la justicia que proviene de la santidad de Dios. De ahí que Dios no puede tolerar ningún tipo de idolatría. Dios es fuego consumidor, ya que es moralmente perfecto, aborrece el pecado y no puede aceptar a los que lo practican. El pecado de Moisés le impidió entrar en la tierra prometida y ningún sacrificio pudo evitar este dictamen. El pecado nos impide entrar a la presencia de Dios, pero Jesucristo pagó un gran precio por nuestro pecado y con su muerte nos liberó para siempre del juicio de Dios. Confiar en Jesucristo nos salva de la ira de Dios y nos permite comenzar una relación personal con Él. Los celos demandan afecto y lealtad exclusivos. Algunos celos son malos. Es destructivo que un hombre se moleste cuando su mujer habla placenteramente con otro hombre. Pero hay celos que son buenos. Es correcto que un hombre exija que su mujer lo trate a él y solo a él como esposo. Por lo común, utilizamos la palabra celos con su connotación negativa, pero el celo de Dios es adecuado y bueno. Él está defendiendo su palabra y su alto honor. Él nos hace una exigencia fuerte solo al Señor y a nadie más en todo el universo. Debemos tratarlo como Dios. El versículo 25 dice: cuando hayáis engendrado hijos y nietos y hayáis envejecido en la tierra, si no os corrompiereis
e hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa, e hiciereis lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios para enojarlo, yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. Y Jehová os esparcirá entre los pueblos y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová. Y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombres, de madera y piedra que no ve, ni oye, ni come, ni huele. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de todo tu alma. ¿Quiere conocer a Dios? Dios prometió a los israelitas que lo encontrarían cuando lo buscaran con todo su alma y con todo su corazón. A Dios se le puede conocer y Él quiere que lo conozca, pero tenemos que querer conocerlo. Los actos de servicio y adoración deben estar acompañados de una devoción sincera que salga del corazón. Es necesario que el que se acerca a Dios cree que la hay y que es galardonador de los que le buscan. Dios premiará a los que buscan una relación con Él. El versículo 30 dice, cuando estuviereis en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, y si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. La revelación de Dios no debe corromperse con idolatría. Este pasaje es un comentario del segundo mandamiento y hace énfasis en que Dios es espíritu. ¿Por qué pregunta ahora si en los tiempos pasados que han sido antes de ti? Desde el día que crió Dios al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, o se haya oído otra como ella. ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios, hablando de en medio del fuego como tú lo has oído sin perecer? ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación, con pruebas, con señales, con milagros y con guerra, y mano poderosa y brazo extendido, y hechos aterradores como todo lo que hizo con vosotros? Jehová vuestro Dios es en Egipto ante tus ojos. Cuán tentados nos sentimos de mirar a todas partes, menos a Dios en cuanto a guía y conducción. Confiamos en los médicos, en los contadores o asesores financieros, en los comentaristas de noticias, pero confiamos en Dios. Busque primeramente el consejo de Dios y reconozca su autoridad sobre cada dimensión de la vida. El versículo 35 dice, a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte y sobre la tierra te mostró su gran fuego y has oído sus palabras de en medio del fuego. Y por cuanto él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder, para echar delante de tu presencia naciones grandes y más fuertes que tú, y para introducirte y darte su tierra por heredad como hoy. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. ¿Tenía Israel la garantía de prosperidad si obedecía las leyes de Dios? Sí, pero tenemos que ver cuidadosamente qué significaba eso. Las leyes de Dios se diseñaron para hacer de esa nación escogida una nación saludable, justa y misericordiosa. Cuando el pueblo seguía esas leyes, prosperaba. Sin embargo, esto no quiere decir que no había enfermedad, ni tristezas, ni incomprensiones entre ellos. En lugar de eso, significa que prosperaron como nación y que los problemas individuales los manejaron de la manera más justa posible. Actualmente, la promesa de Dios de prosperidad, su presencia constante, su consuelo y los recursos para vivir como debemos, se extiende a todos los creyentes. Enfrentaremos pruebas, Jesús nos lo aseguró, pero evadiremos la calamidad que es resultado directo del pecado intencional y sabremos que en el cielo nos espera un gran tesoro. Con eso terminamos esta reflexión de esta primera parte sobre las advertencias sobre la idolatría. Ahora vamos a ver la segunda parte de este capítulo que habla acerca de las ciudades de refugio al oriente del Jordán. En el versículo 41, entonces apartó Moisés 3 ciudades a este lado del Jordán,
al nacimiento del sol, para que hubiese allí el homicida que matase a su prójimo sin intención, sin haber tenido enemistad con él nunca antes, y que huyendo a una de estas ciudades salvase su vida. Becer en el desierto, en tierra de la llanura, para los rubenitas. Ramot en Galad, para los galitas, y Golán en Basán para los de Manasés. ¿Qué significa la ubicación de esta ciudad de refugio? El propósito de la ciudad de refugio era abrigar al homicida involuntario que por accidente haya matado a alguien. Aquel que mate a su prójimo por accidente, sin haberle tenido previamente aversión, cuando un crimen de muerte era cometido en Israel, la responsabilidad del castigo del criminal era generalmente colocada en manos de la familia de la víctima. Pero cuando un crimen de muerte era cometido sin intención, la ley israelita proveía un santuario hacia donde el criminal podía huir y allí vivir, evitando así la venganza de la familia por el crimen cometido o hasta que le pase el duelo. La primera ciudad de refugio, Becer, fue establecida en el sur, en el territorio de Rubén. Esta ciudad se menciona en la estela de Meshá, rey de Moab, pero la ubicación es desconocida. La segunda ciudad, Ramot, fue establecida en el centro de Transjordania, en la región de Galad, en el territorio que pertenecía a Gad. Las referencias de Ramot en el contexto de la guerra entre Israel y los arameos parece indicar que esta ciudad servía de frontera entre Israel y los arameos. La tercera ciudad, Golán, estaba ubicada en el norte de Transjordania, en el territorio de la media tribu de Manasés. Su ubicación es desconocida. Josué designó a las tres ciudades como refugio para las tribus transjordánicas. Como podemos ver, este capítulo es muy importante porque acá podemos ver también cómo es nuestro Dios justo, que en verdad contempla esta situación. Por eso dice la palabra de Dios que no hay nada que añadir ni nada que quitar, porque en verdad todo está contemplado. No hay ningún caso que está fuera del contexto común que pueda pasar en cualquier ciudad. Y la última parte de este capítulo es una recapitulación acerca de la promulgación de la ley. Vamos a leer estos últimos versículos para poder hacer después un comentario final. Esta pues es la ley que Moisés puso delante de los hijos de Israel a partir del versículo 44. Estos son los testimonios, los estatutos y los decretos que habló Moisés a los hijos de Israel cuando salieron de Egipto, a este lado del Jordán, en el valle delante de Bet-peor, en la tierra de Sejón, rey de los amorreos, que habitaba en Esbón, al cual derrotó Moisés con los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Y poseyeron su tierra y la tierra de Og, rey de Basán, dos reyes de los amorreos que estaban de este lado del Jordán al oriente. Desde Aroer, que está junto a la ribera del arroyo de Arnón, hasta el monte de Sión, que es Hermón. Y todo el Arabá de este lado del Jordán al oriente hasta el mar de Arabá, al pie de las laderas del Pisga. Entonces, como podemos ver, esta parte final es una recapitulación de la promulgación de la ley. Tiene un sentido muy importante que nos permite meditar, que viene a ser como una introducción al segundo discurso de Moisés. Su finalidad es precisar el tiempo y el lugar en que fue pronunciado. Entonces, reiteramos de que Moisés, así como nosotros continuamente, muchas veces parece una cosa repetitiva o redundante que se hable de la palabra de Dios, cuando a veces decimos, no, que esa palabra ya lo sido, ya me fue predicada, el propósito de esta repetición y recordación de las leyes es con el propósito de hacer que el pueblo grabe en sus corazones, en su mente, todo lo que concierne a la ley, porque la ley es la que es como que va a servirnos para la preservación de la vida, ¿no? Entonces, la exhortación de Moisés, después de proclamar los poderosos hechos de Jehová a favor de Israel, en una reseña histórica que resume los eventos desde la experiencia del pueblo con Jehová en el monte Sinaí hasta la llegada de Israel a la tierra de Moab. Moisés exhorta al pueblo a obedecer las demandas del pacto. La exhortación de Moisés es una apelación a la memoria de Israel como un pueblo unido a Dios por el pacto. Israel goza de una situación privilegiada. Israel fue llamado para proclamar el amor y la gracia de Dios a las naciones. Moisés ahora exhorta al pueblo a cumplir su destino como pueblo especial de Jehová. Israel debe ser fiel al pacto con Jehová por causa de la gran revelación del Dios de los padres en el monte Sinaí. La relación entre Dios e Israel está basada en la promesa de obedecer todas las demandas del pacto. Por lo tanto, Israel debe ser obediente a Jehová, debe evitar la idolatría y debe ser fiel a Jehová.
También en esta recordación habla acerca de la exhortación a la obediencia. Esta sección exhortativa empieza con la fórmula: ahora pues, oh Israel, escucha u oye. Esta fórmula sirve para unir la exhortación de Moisés a Israel en los eventos históricos mencionados. Moisés actúa como un maestro de la ley que enseña las cosas que Israel tiene que hacer. Las leyes y los decretos que Jehová había dado son suficientes para garantizar la posesión de la tierra de la promesa y la existencia de Israel como una nación. La ley de Jehová no es solamente leyes escritas en las tablas de piedra, es una guía necesaria para ayudar a Israel a vivir en Canaán como pueblo de Dios y evitar las prácticas inmorales de los cananeos. Moisés usa tres palabras para describir la totalidad de la ley de Jehová: leyes o mandatos, decretos y mandamientos. Las tres palabras son prácticamente usadas en Deuteronomio como sinónimos para describir las leyes religiosas, civiles, morales y sociales que iban a regular la vida de la nación o la vida comunitaria del pueblo del pacto. Moisés por eso exhorta al pueblo a que no añada las palabras de sus enseñanzas. El término palabras que en hebreo dabar se usa en Deuteronomio como sinónimo para describir las leyes que Moisés había presentado a Israel. Israel no necesitaba otras leyes, no era necesario añadir o quitar leyes porque Jehová había dado a Israel todas las leyes necesarias para vivir como pueblo de Dios. Israel tiene que obedecer las leyes y los decretos de Jehová. El resultado de la desobediencia es muerte. Moisés presenta la apostasía de Israel en Baal Peor como una ilustración vivida de la consecuencia de la desobediencia. En Baal Peor el pueblo adoró al dios Baal y aquellos que cometieron apostasía fueron destruidos. La referencia de Baal Peor precedida de un himno usado en el culto y alabanza de Israel. Demuestra que Israel había aprendido las consecuencias de la desobediencia. Los israelitas que fueron fieles a Jehová en el desierto no fueron destruidos. Ellos estaban vivos y preparados para entrar en la tierra prometida. Por esta razón, Moisés una vez más exhorta a la nueva generación de israelitas a obedecer las leyes y los decretos de Jehová. La obediencia de Israel será una señal para las otras naciones. Por medio de la obediencia de Israel, las naciones reconocerán la gloria del Dios de Israel y también que Israel es un pueblo sabio e inteligente. Jesús enseñó lo mismo a sus discípulos: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, de modo que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es lo que dijo Jesús, es una repetición, prácticamente lo que Moisés estaba exhortando y recordándole una vez más en esta última parte de este libro del capítulo 4. Sabiduría e inteligencia son dos virtudes grandemente apreciadas en el Antiguo Oriente. Los sabios eran un grupo de hombres, en esos tiempos podríamos llamar profesionales, que servían como maestros, consejeros y eran personas de mucha influencia en la sociedad israelita. El pueblo de Israel sería un pueblo sabio e inteligente si guardaba y obedecía los decretos y la ley de Jehová. Moisés presenta dos razones para motivar a Israel a ser obediente y fiel a Jehová. Primero, Israel tiene un Dios que está siempre presente para oír y contestar las oraciones de su pueblo. Y esa es una gran verdad que nosotros en estos tiempos también lo sabemos. No hay un Dios tan lejos que no se le sienta, que nos responde nuestras oraciones cuando nuestras oraciones son hechas con fe, creyéndolo. Segunda, ninguna otra nación tenía leyes tan justas como las leyes que Jehová había dado a Israel. La grandeza de Israel no estaba en el número ni en el poder de su ejército, sino en su relación especial con Jehová. Una relación que debe motivar a Israel a ser fiel a Jehová y obediente a sus leyes. Por esta razón, Moisés exhorta a Israel y le insta a guardar diligentemente la ley de Jehová. Moisés apela a la memoria del pueblo: no sea que te olvides. Varias veces en el libro de Deuteronomio se apela a la memoria del pueblo. Moisés apela a la memoria de Israel porque estaba preocupado porque la nueva generación no iba a enseñar la ley de Jehová a sus hijos. La orden de enseñar a los hijos es un tema que aparece frecuentemente en la exhortación de Moisés al pueblo de Israel. Para garantizar la existencia de Israel como pueblo de Dios, era importante que los padres enseñaran a sus hijos y a las futuras generaciones la palabra de Dios. El futuro de Israel como nación y la fidelidad del pueblo a las leyes de Jehová dependía de la transmisión de la experiencia de Israel con Dios a cada nueva generación. La palabra imagen en hebreo significa una figura esculpida de piedra, metal o madera.
Una imagen puede ser cualquier figura que represente un ser humano, un animal u otro objeto fabricado por manos humanas y que se usa como objeto de adoración. La prohibición de la representación zoomórfica de Dios es una crítica de la religión egipcia, donde los dioses eran representados por animales, y una crítica del culto de Baal, quien era representada por un toro. La referencia a cualquier animal que se desplace sobre la tierra probablemente es una referencia al culto de las serpientes, mientras que la referencia a pez probablemente es una referencia a los grandes monstruos marinos que aparecen frecuentemente en la mitología cananea. La adoración a los astros celestiales era común en el Antiguo Oriente. Los egipcios adoraban a Ra, el dios Sol. El pueblo de Mesopotamia adoraba a Sin, el dios Luna. Los asirios adoraban los astros celestiales y los babilonios adoraban al signo del zodiaco. La reforma de Josías en el siglo VII antes de Jesús indica que la adoración de los astros celestiales era muy común en Israel. Moisés prohíbe la adoración de los astros celestiales porque ellos son cosas que Jehová tu Dios ha asignado a todos los pueblos debajo del cielo. Esta declaración ha producido muchas interpretaciones diferentes. Algunos comentaristas creen que Dios asignó a los astros celestiales para la adoración de las demás naciones y que solo Israel adoraba al Dios verdadero. Pero esta interpretación no refleja la enseñanza teológica del Antiguo Testamento, de que los astros celestiales no son dioses. La mejor interpretación de este pasaje es que Dios creó los astros celestiales para el beneficio físico de los tres seres humanos, pero por causa de su pecado ellos cambiaron la gloria del Creador y adoraron a los astros celestiales. Israel tenía que ser diferente de las demás naciones. Por medio del pacto, Israel conoce la naturaleza de Dios. Jehová es un Dios que no puede ser limitado por ídolos e imágenes. Israel tenía una relación especial con Jehová porque él los redimió del horno de hierro de Egipto. El horno de hierro es una expresión usada en el Antiguo Testamento para que representa el intenso sufrimiento del pueblo de Israel en Egipto. Israel tuvo que sufrir la gran aflicción de Egipto para gozar de las bendiciones de su herencia. Israel es el pueblo de su heredad. La palabra heredad se usa para referirse a la propiedad de la familia. Aquí se usa para describir la relación que existe entre Dios e Israel. Israel es un pueblo especial, escogido por Dios para su herencia. La palabra también se usaba para identificar la tierra prometida como la herencia de Israel. Israel entrará en Canaán para recibir su heredad, pero Moisés no entrará en la heredad de Israel. Esta es la tercera vez que Moisés declara que él no entraría en la tierra de Canaán. Cada vez que menciona que él no entrará en la tierra prometida, también declara al pueblo que fue por causa de ellos. Esta repetición refleja el dolor y el sentimiento profundo de Moisés de no poder entrar en Canaán. La tierra prometida era la heredad especial que Dios daba a su pueblo. La tierra de Canaán pertenecía a Jehová y ahora Israel recibe de Jehová la tierra como su herencia. Moisés concluye su exhortación con esta apelación al pueblo. Apela al pueblo a no ser imágenes para la adoración. La construcción de imágenes es una violación de las demandas del pacto. Jehová tiene un derecho exclusivo sobre Israel, por este motivo no tolera la adoración de otros dioses. Fuego consumidor es una metáfora usada para describir la ira y la justicia de Dios. Cuando Dios se manifestó a Israel en el monte Sinaí, él se reveló como un fuego consumidor. Moisés también declara que Jehová es un Dios celoso. Esta expresión indica la intensidad del amor divino por su pueblo. Dios es celoso por su pueblo y no permite ningún rival. La idolatría cambia el amor en ira y esta ira es un fuego consumidor. Todos sabemos que las consecuencias de la idolatría y situaciones tan terribles que le ha causado a Israel. No nos olvidemos que la adoración de imágenes causa un dolor en el corazón de Dios. Provocar a Jehová a ira es siempre una referencia a la idolatría. El pecado de Israel sucederá cuando hayáis envejecido en la tierra. Esta expresión significa madurar en años, pero también significa la decadencia espiritual del pueblo. Con el pasar de los años, la experiencia espiritual de Israel iba a decaer, haciendo que abandonara a Jehová. Diversas consecuencias vendrían sobre la nación por causa de su idolatría. El fin de Israel como nación, pereceréis totalmente en la tierra. Será expulsada de la tierra, no permaneceréis largo tiempo en ella. Exilio entre las naciones, Jehová os esparcirá entre los pueblos. Y cuarto, Israel será forzado a servir a dioses de piedra y de madera para afirmar la sentencia del castigo contra Israel.
Jehová clama a los cielos y a la tierra como testigo de su promesa. Clamar a testigos para verificar la violación del pacto es una parte de los tratados internacionales comunes entre los hititas. En los tratados del Antiguo Oriente, entre un soberano y un vasallo, se llamaba a los dioses como testigos de que las demandas del pacto habían sido violadas. Entonces, hermanos, como podemos ver, esta reiteración de lo que Moisés hace al pueblo es con el propósito de que el pueblo que estaba por entrar a la tierra prometida tenga mucho cuidado, ¿no? Finalmente, esta porción tiene, se puede decir, un contenido histórico y la ubicación del discurso. El contexto histórico del segundo sermón es el mismo del primero. Moisés habló a Israel al otro lado del Jordán, en el Arabá, o sea, en Transjordania. Moisés e Israel estaban en la tierra que ellos habían conquistado en Sejón y de Og, dos reyes amorreos. El nombre del monte Sirión aquí es igual en hebreo a en el hebreo sucesión, pero esta lectura del texto es incorrecta. Hay un comentarista que sugiere que la palabra fue usada incorrectamente por los escribas porque Sirión no es una palabra hebrea, sino sidonia. Pero realmente este sermón de Moisés prácticamente estaba, hoy día sería en el monte Nebo, que prácticamente está frente a la tierra prometida, frente a Israel, en la Transjordania, que está cerca a Jordán, cerca a Amán, que es la capital de Jordania, porque hasta ahí llegó Moisés, y todos sabemos la historia de Moisés, que solamente se le permitió ver, o sea, era como ese lugar como un balcón que prácticamente servía para tener una visión panorámica de la tierra prometida. Y él, gracias a Dios, no guardaba en su corazón ningún rencor por las decisiones que había tomado Dios, de que él solamente le miraría, pero como dice, él partió a la presencia de Dios y con las manos puestas en el arado, cumpliendo cabalmente la voluntad de Dios, ¿no? Todos sabemos que la palabra de Dios nos dice acerca de Moisés que era el hombre más manso de la tierra. Así que, amados hermanos, de la misma forma, en estos tiempos, las veces que se predica y muchas veces en las prédicas, en los servicios, sobre todo de los domingos, que es nuestro principal servicio de la semana, muchas veces se toma la palabra, se vuelve a repetir en un contexto diferente del otro, pero el propósito es la recordación de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es vida, ¿no? Como dice, la ley de Jehová es perfecta y que tiene poder de transformar el alma. ¿Y quién no necesita ser transformado? Creo que todos, no hay ninguna excusa para eso, y por eso que el Señor se preocupa que todos los domingos, dice su palabra, no escaseará y será siempre enseñada por sus maestros, por sus pastores. Gracias al Señor que con esta reflexión podemos concluir el capítulo 4, y yo creo que, hermanos, igual que Moisés, debemos siempre recordar la palabra para evitar caer también, así como Dios es un Dios justo, ¿no? Eh, es un Dios misericordioso, pero también Él nos advierte acerca de las consecuencias de su obediencia. Que Dios los bendiga, amados hermanos. Tú eres Dios, tú eres mi Rey, tú eres Señor Jesús, y con mi voz declararé que tú eres Rey, eres Señor, tú eres Dios, tú eres mi Rey, tú eres Señor Jesús, y con mi voz declararé que tú eres Rey, eres Señor, sobre un trono de justicia. Te has sentado en majestad, con tu palabra de
sobre un trono de justicia. Te has sentado en majestad, con tu palabra de autoridad, en mi vida reinarás. Digno eres tú, digno de honor, digno de gloria y adoración. Digno eres tú, digno Señor. Toma mi vida y mi corazón. En todo el universo, en la tierra y el mar, hasta los cuatro vientos tu dominio será. Jesucristo eres Señor, como un río impetuoso tu poder fluirá, y el más alto collado ante ti caerá. Eres digno, Hijo de Dios. Digno eres tú, digno de honor, digno de gloria y adoración. Digno eres tú, digno Señor. Toma mi vida y mi corazón. Las naciones declaran que tú eres Señor. Las rodillas se postran adorándote hoy. Jesucristo eres Señor. Todos te adoramos y te damos loor. Nuestras vidas alzamos como ofrenda de amor.